Cuando tenía 17 años, mi familia se mudó a 2 estados de distancia sin decírmelo. Dejaron una nota que decía, «Ya te las arreglarás». 12 años después de que finalmente salí adelante sin ellos, me contactaron intentando reconectar. Cuando tenía 17 años, regresé a un hogar completamente vacío y a una nota en la encimera de la cocina. Fue la cosa más cruel que he leído en mi vida. Solo decía, ¿ya te las arreglarás? No sabía qué había hecho mal. Supuse que simplemente estaban cansados de fingir que me amaban, pero la verdad era que nunca lo habían siquiera fingido. Cuando tenía 13 años hice un pastel de cumpleaños para mi mamá, yo sola, solo para que ella lo llamara Grumoso. A los 15, le di clases particulares a mi hermano para sus exámenes finales. Durante todo ese tiempo, me llamó Sabelotodo y me cerró la puerta en la cara. A los 16, le di todo mi cheque de sueldo a mi papá para que pudiera cubrir las facturas, pero me gritó cuando se lo mencioné más tarde después de que él dijera que yo era una inútil. Siempre fui útil, pero nunca amada. Mis padres y mi hermano, mi única familia, habían empacado y se habían mudado a 2 estados de distancia sin decirme nada. Me enteré por el propietario una semana después. Tenía una semana para mudarme porque habían cancelado el contrato de arrendamiento antes de tiempo. Dormí en la casa de un amigo durante 3 noches antes de quedarme sin lugares a donde ir. Eventualmente, estaba durmiendo en la parte trasera de un depósito de almacenamiento que alquilé con lo último que me quedaba de mis ahorros. Me escabullía y me duchaba en la YMCA y comía mantequilla de maní con una cuchara para mi desayuno, almuerzo y cena. Solicitaba trabajos en las computadoras gratuitas de la biblioteca y fingía que todo estaba bien. Eventualmente, me contrataron como mesera en un restaurante para el turno de noche. La gerente era ruda pero justa. Me pagaba en efectivo por debajo de la mesa hasta que pude conseguir una identificación. Una vez me dejó tomar una siesta en la sala de descanso cuando casi colapso por el agotamiento. Me abrí camino con uñas y dientes. Compré un teléfono prepago, guardé cada recibo, vi tutoriales gratuitos en YouTube sobre finanzas y establecimiento de metas. El primer año apenas sobreviví, pero lo logré. El punto de inflexión llegó cuando un cliente habitual del restaurante me ofreció un trabajo temporal limpiando archivos de oficina. Pagaba el triple de lo que ganaba sirviendo. Dije que sí. Ese trabajo llevó a otro y a otro. Aprendí rápido, llegaba temprano y hacía preguntas. A los 22 trabajaba como freelance a tiempo completo. A los 25 lancé un negocio de consultoría, solo yo, una mesa plegable y una computadora portátil prestada. A los 27, tenía 5 contratistas a mi cargo, mi propia oficina y una lista de clientes que incluía empresas con las que solía soñar. Y para los 29, era oficialmente millonaria. No una millonaria influencer, no una de esas que fingen para Instagram. Ahorros reales con una cuenta de jubilación sin deudas, un apartamento pagado, un seguro médico que podía permitirme. La primera vez que vi que la aplicación de mi banco llegaba a las 7 cifras, lloré. A lo largo de esos años difíciles, mi familia nunca se comunicó ni una sola vez. Una vez, vi a mi hermano aparecer en una lista de amigos sugeridos. Ahora está casado, todavía vive en el estado al que desaparecieron. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo preguntándome si alguna vez le habló a su esposa sobre mí, si le dijo que me escapé, o si no dice nada en absoluto. A veces todavía me pregunto si habría sido más fácil odiarlos, pero la verdad es que nunca fue odio, fue el corazón roto. Ahora voy a terapia porque quiero mantenerme entera. He hecho una lista de personas que me salvaron cuando no tenían por qué hacerlo, como compañeros de trabajo de clase y extraños que me mostraron cómo es el verdadero apoyo. La semana pasada, una entrevista de podcast que hice sobre cómo sobrevivir al distanciamiento familiar se volvió viral en Internet. Alcanzó 1 millón de visitas en 4 días. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de apoyo, gratitud y extraños diciéndome que le había puesto palabras a su dolor. Y luego, un correo electrónico destacó: la línea de asunto sigue siendo nuestra hija. Era de mi mamá. Sin disculpas, solo un párrafo sobre haber escuchado mi versión y cómo tal vez podríamos hablar.
Luego otro mensaje, esta vez de mi hermano. Te extrañamos. ¿Podemos arreglar esto? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de cerrar la computadora portátil. Me senté con ello y me pregunté si sanar significa mirar hacia atrás o seguir adelante. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para procesarlo. Mi terapeuta Melissa me sugirió que me tomara al menos una semana antes de tomar cualquier decisión. Date espacio para sentir lo que sea que surja, dijo durante nuestra sesión. No hay prisa por responder. Así que lo hice. Me enfoqué en el trabajo, fui al gimnasio, cené con amigos, cosas normales. Pero esos correos electrónicos me perseguían. Seguía abriéndolos, leyéndolos y cerrándolos de nuevo. El mensaje de mi mamá se sentía frío clínico, casi como si estuviera contactando a una conocida distante. El de mi hermano era más corto, pero de alguna manera se sentía más genuino. No podía dejar de pensar en ellos. Después de 10 días, decidí responderle a mi hermano primero. Solo algo simple. Escribí: han pasado 12 años. ¿Qué cambió? Luego presioné enviar antes de que pudiera pensarlo demasiado. Su respuesta llegó en menos de una hora. Dijo que el podcast le hizo darse cuenta de lo que habían hecho. Afirmó que solo tenía 15 años cuando me dejaron, que no tuvo otra opción, que siempre se había preguntado por mí, que me había buscado en línea algunas veces a lo largo de los años, pero que nunca tuvo el valor de contactarme, que verme exitosa lo enorgullecía. No me lo creí, no del todo. Si había estado tan preocupado, ¿por qué esperar hasta que yo fuera públicamente exitosa? Le pregunté exactamente eso. Su siguiente correo fue más largo. Admitió que el dinero escaseaba para ellos, que el negocio de mis padres había fracasado, que su esposa estaba embarazada de su segundo hijo, que las facturas médicas se estaban acumulando. Sentí que se me revolvía el estómago. Ahí estaba la verdadera razón. No respondí durante otra semana. Luego, mi mamá envió un correo electrónico de seguimiento con fotos antiguas de la familia adjuntas, fotos mías de bebé, fotos de nosotros en la playa cuando tenía tal vez 5 o 6 años, fotos de Michael y yo haciendo un muñeco de nieve. Momentos felices que parecían pertenecer a la vida de otra persona. En la parte inferior del correo escribió: cometimos errores, queremos enmendarlos. Le mostré los correos a Melissa durante nuestra siguiente sesión. Me recordó que yo tenía el control, que podía establecer límites, que no les debía nada. Pero también dijo que el cierre podría ayudarme a seguir adelante, ya fuera que eso significara una reconciliación o un adiós final. Asentí, pero por dentro me sentía en conflicto. Una parte de mí quería decirles que se fueran al infierno. Otra parte quería entender por qué me dejaron, y una pequeña y estúpida parte de mí todavía quería que me amaran. Decidí reunirme con mi hermano primero, solo él, sin padres. Acordamos vernos en una cafetería en Chicago, a medio camino entre donde ambos vivíamos. Volé esa mañana, me registré en un hotel e intenté calmar mis nervios. Casi canceló 3 veces, pero a las 2 de la tarde entré en esa cafetería y lo vi de inmediato. Se veía mayor, más pesado, con entradas en el cabello, pero sus ojos eran los mismos. Se puso de pie cuando me vio torpe e inseguro. No lo abracé. Simplemente nos sentamos uno frente al otro con nuestros cafés como extraños. Los primeros 20 minutos fueron dolorosos. Pequeñas charlas sobre el clima, sobre mi vuelo, sobre su viaje. Luego empezó a disculparse. «Emma, lo siento mucho», dijo Michael con la voz quebrada. «Solo era un niño cuando pasó. No sabía que planeaban dejarte atrás hasta que fue demasiado tarde. Estaba demasiado asustado para enfrentarlos». Yo solo escuchaba, observando su rostro, en busca de señales de engaño. Parecía sincero, pero ya me habían engañado antes. Le hice la pregunta que me había perseguido durante 12 años. ¿Por qué yo? ¿Por qué fui yo a la que dejaron atrás? Él miró hacia su café. Siempre te vieron como la fuerte, la independiente, la que estaría bien por su cuenta. Pensaron que no los necesitabas tanto como yo. Se convencieron de que estarías mejor sin ellos. Fue la cosa más ridícula que había escuchado en mi vida. Le hablé del depósito de almacenamiento, de comer mantequilla de maní, durante semanas de ducharme en la YMCA
y trabajar en turnos de noche a los 17 años. Su rostro se desmoronó. No lo sabía, susurró. Me dijeron que tenías un plan, que querías quedarte atrás, que ibas a vivir con la familia de un amigo, que habías elegido separarte de nosotros. Todas mentiras. Al final de nuestra reunión, no estaba segura de qué pensar. Parecía genuinamente arrepentido. Me mostró fotos de su esposa y su hija, me habló de su trabajo como contador, preguntó por mi negocio y no me pidió dinero directamente, lo cual me sorprendió. Cuando nos separamos, me abrazó. Se lo permití, pero no le devolví el abrazo. Solo me quedé allí, con los brazos a los lados, sin sentir nada. De vuelta en mi hotel, llamé a Melissa y le conté todo. Ella señaló que aunque mi hermano parecía arrepentido, todavía se estaba enmarcando a sí mismo como una víctima, en lugar de reconocer su papel en mi abandono. Tenía razón. Había tenido 15 años, no 5, lo suficientemente mayor como para levantar un teléfono, lo suficientemente mayor como para enviar un correo electrónico, lo suficientemente mayor como para ver cómo estaba yo en algún momento de esos 12 años. Esa noche, mi mamá llamó. Yo no le había dado mi número, así que Michael debió haberlo hecho. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba mayor, más ronca. Lloró cuando dije hola. Empezó a hablar de lo orgullosa que estaba de mí, de cómo siempre había sabido que yo tendría éxito, de lo especial que era. Dejé que hablara hasta cansarse, luego le hice la misma pregunta que le había hecho a mi hermano. ¿Por qué yo? Su respuesta fue diferente. Estábamos endeudados, Emma. No podíamos permitirnos alimentar 3 bocas. Sabíamos que eras lo suficientemente inteligente como para salir adelante sola. Pensamos que irías a servicios sociales y te colocarían con una familia mejor. Pensamos que te estábamos haciendo un favor. Le colgué, bloqueé su número, inmediatamente tiré mi teléfono al otro lado de la habitación y grité en una almohada. A la mañana siguiente, tenía un correo electrónico de mi papá. El primer contacto en 12 años. No se disculpó. En cambio, escribió sobre lo difícil que había sido su vida, sobre las facturas médicas y los negocios fallidos, sobre cómo la esposa de Michael necesitaba cirugía, sobre cómo se enfrentaban a un desalojo. Luego, al final, me preguntó si podía ayudar a la familia. Ni una sola pregunta sobre mi vida, ni un solo reconocimiento de lo que habían hecho. Le reenvié el correo electrónico a Melissa con la línea de asunto y ahí está. Me llamó de inmediato a pesar de ser domingo. Hablamos durante 1 hora sobre los límites, sobre el perdón frente a la reconciliación, sobre la diferencia entre ayudar a alguien y ser su facilitador, sobre lo que realmente quería frente a lo que creía que debía querer. Para el lunes por la mañana había tomado mi decisión. Le envié un correo electrónico a mi hermano, le dije que me alegraba de habernos conocido, que entendía que él estaba en una posición difícil cuando éramos más jóvenes, que estaba dispuesta a tener una relación con él y su familia, pero con límites claros. Nada de dinero, nada de préstamos, nada de apoyo financiero de ningún tipo y ninguna relación con nuestros padres hasta que asumieran la plena responsabilidad de sus acciones. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Estoy muy decepcionado, Emma, escribió. Nuestros padres realmente necesitan ayuda. La familia debería apoyarse mutuamente. Estás siendo egoísta con tu éxito. Todos los botones de culpa que me habían instalado de niña se presionaron a la vez. No respondí. En su lugar reservé una cita con Melissa y unas vacaciones en Bali. Necesitaba espacio para procesar todo. 3 días después, Michael llamó. Dejó un mensaje de voz disculpándose por su correo electrónico. Dijo que entendía mi posición. Dijo que todavía quería una relación bajo mis términos. Dijo que respetaría mis límites. Lo escuché 2 veces tratando de decidir si era sincero o si solo estaba cambiando de táctica. Decidí darle una oportunidad más, pero con la guardia en alto. Fui a Bali de todos modos. Pasé 2 semanas en la playa haciendo caminatas por los campos de arroz y meditando. Necesitaba la distancia. Cuando regresé, tenía 6 correos electrónicos más de mi papá, cada uno más desesperado que el anterior. No leí más allá de las líneas de asunto. También tenía un mensaje de texto de Michael
preguntando si podíamos hablar de nuevo. Accedí a una llamada telefónica. Nada más. La llamada empezó bien. Se disculpó de nuevo por presionar. He estado pensando mucho en lo que me dijiste, dijo. Yo también estoy en terapia ahora. Le creí esa parte. Sonaba diferente, menos a la defensiva. Hablamos de sus hijos, de mi negocio, cosas normales. Luego, mencionó que nuestros padres iban a visitarlo el próximo fin de semana. Me preguntó si consideraría conocerlos solo durante 1 hora en un lugar público. Sentí que el pecho se me apretaba. No estoy lista para eso, Michael. Insistió un poco, pero retrocedió cuando me quedé callada. Después de colgar, llamé a Melissa. Tuvimos una sesión de emergencia esa noche. Me ayudó a darme cuenta de que tenía miedo de verlos. No porque los odiara, sino porque todavía anhelaba su aprobación. Todavía quería que me amaran. Todavía quería ser suficiente. Era patético, pero era cierto. Lloré durante 1 hora en su oficina. Al día siguiente, Michael volvió a enviar un mensaje de texto. Dijo que nuestra mamá había estado llorando toda la noche después de que él le dijo que yo no me reuniría con ellos. Dijo que nuestro papá estaba hablando de conducir hasta mi ciudad de todos modos. Sentí pánico. Bloqueé el número de Michael de inmediato. Luego llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa durante la semana. Pedí que me entregaran las compras. Básicamente, me escondí en mi apartamento como una niña asustada. El miércoles, el portero llamó, dijo que había una pareja preguntando por mí. No quisieron dar sus nombres. Lo supe al instante. Le dije que no estaba aceptando visitas. 5 minutos después, mi teléfono sonó desde un número desconocido. Dejé que fuera al buzón de voz. Era mi papá. Emma, condujimos 8 horas para verte. Su voz sonaba enojada. Estás siendo infantil. Merecemos la oportunidad de explicarnos. Borré el mensaje y apagué mi teléfono. El jueves por la mañana me desperté porque alguien estaba golpeando mi puerta. Me congelé en la cama con el corazón acelerado. Miré por la mirilla. Eran ellos. Mis padres de pie en mi pasillo como si tuvieran algún derecho a estar allí. Emma, por favor. La voz de mi mamá atravesó la puerta. Solo queremos hablar contigo. Sabemos que estás ahí, añadió mi papá. Te amamos, lo sentimos. No abrí la puerta. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared temblando. Eventualmente, se fueron. Llamé a la seguridad del edificio de inmediato. Les dije que no dejaran subir a esas personas de nuevo. El guardia sonaba preocupado, me preguntó si necesitaba a la policía. Le dije, no solo no los dejen subir. Luego llamé a Melissa. Vino en su hora de almuerzo, me trajo un sándwich y se sentó conmigo mientras yo lloraba. Me dijo que tenía todo el derecho de establecer límites, que no les debía una reunión, que lo que estaban haciendo era acoso, no reconciliación. Después de que se fue, recibí un correo electrónico de Michael. Estaba furioso. Dijo que yo había humillado a nuestros padres. Dijo que se estaban quedando en un motel barato que no podían pagar porque estaban muy desesperados por verme. Dijo que su esposa necesitaba cirugía el próximo mes y que esperaban que yo pudiera ayudar. Dijo que yo estaba siendo cruel. No respondí. El viernes por la mañana, decidí que necesitaba salir de la ciudad por un tiempo. Reservé un vuelo para visitar a mi amiga Rachel en Portland. Ella había sido una de las personas que me ayudó cuando no tenía hogar. Me dejó dormir en su sofá durante una semana cuando no tenía a dónde ir. Confiaba en ella por completo. Estaba tirando ropa en una maleta cuando sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. Lo ignoré. 10 minutos después, llamó mi portero. Dijo que había una mujer abajo teniendo lo que parecía un problema médico. Dijo que estaba preguntando por mí por mi nombre. Afirmaba ser mi madre. Me sentí enferma. Le dije que llamara a una ambulancia si necesitaba ayuda, pero que yo no iba a bajar. Sonó incómodo, pero accedió. Terminé de empacar y bajé 1 hora después. Revisé el vestíbulo cuidadosamente antes de entrar. Ni rastro de ellos. Me sentí aliviada, pero también extrañamente culpable. El portero me dirigió una mirada extraña al pasar.
Me dijo que la ambulancia había venido, que la mujer había tenido dolores en el pecho y que la habían llevado al hospital Memorial. Asentí y me apresuré a salir hacia el Uber que me esperaba. En el aeropuerto, recibí otra llamada de Michael. Casi no contesto, pero algo me hizo contestar. Mamá tuvo un ataque al corazón. Estaba llorando. Está en cirugía. Esto es tu culpa por estresarla. Le colgué y en su lugar llamé a Melissa. Respondió de inmediato. Le conté lo que pasó. Le pregunté si yo era una persona terrible. Emma, escúchame, dijo con firmeza. Tú no eres responsable de la salud de tu madre. Esto se siente como otra táctica de manipulación. Sube a tu avión y cuídate a ti misma. Lo hice. Pasé el fin de semana con Rachel. Le conté todo. Ella recordaba cuando mi familia me abandonó. Recordaba lo destrozada que había estado. Estaba furiosa por mí. No merecen ni un minuto de tu tiempo, dijo sirviéndome otra copa de vino. No después de lo que te hicieron. Se sintió bien tener a alguien tan firmemente de mi lado. El domingo por la noche recibí un correo electrónico de mi papá. Mi mamá estaba estable. Le habían puesto un stent. Sería dada de alta el martes. El correo terminaba con: ella está preguntando por ti. ¿No crees que ya nos has castigado suficiente? Le mostré a Rachel. Puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se le quedarían atascados. Me dijo que eso era hacer sentir culpa de Manuel. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí todavía se sentía responsable. Volé a casa el lunes, encontré flores afuera de la puerta de mi apartamento. La tarjeta decía: por favor, llámanos. Nos alojaremos en el Holiday Inn hasta el miércoles. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de los límites, solo otra exigencia. Tiré las flores por el conducto de la basura. El martes por la mañana, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una foto de mi mamá en una cama de hospital luciendo pálida y pequeña. El mensaje decía que podría no quedarle mucho tiempo. ¿De verdad quieres vivir con este arrepentimiento? Bloqueé el número, llamé a Melissa. Sugirió que tomara un descanso de las redes sociales, cambiara mi número y tal vez incluso me quedara con un amigo por un tiempo. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría de forma remota durante 2 semanas. Empaqué otra bolsa. Antes de que pudiera irme, mi portero volvió a llamar. Dijo que había una mujer joven abajo preguntando por mí. Dijo que tenía a una niña pequeña con ella. Dijo que afirmaba ser mi cuñada. Me sentí acorralada. Esta gente no iba a parar. Le dije al portero que la dejara subir. Decidí enfrentar esto directamente. La mujer que llamó a mi puerta se veía exhausta. Tenía ojeras. Sostenía a una niña pequeña dormida contra su hombro. Soy Jenny, dijo en voz baja. La esposa de Michael. Vine sola porque quería hablar contigo sin el drama familiar. La dejé entrar a regañadientes. Le ofrecí agua. La aceptó agradecida. Jenny recostó a su hija dormida en mi sofá, arropándola con una manta. Luego se sentó a la mesa de mi cocina y empezó a hablar. Solo supe de ti hace 3 años, admitió. Michael me dijo que te escapaste a los 17, que cortaste contacto con la familia. Siempre pensé que era extraño, pero nunca presioné. Escuchar tu podcast fue un shock. Lo confronté y finalmente admitió la verdad. Yo solo escuchaba. Ya no estaba segura de qué creer. Jenny parecía sincera. Estoy horrorizada por lo que te hicieron, continuó. Insistí en que Michael te contactara, pero no tenía idea de que iban a pedirte dinero. Estoy avergonzada y enojada por eso. Sí necesito cirugía para una afección de la tiroides, pero tenemos seguro. Tus padres son los que tienen problemas financieros, no nosotros. Le pregunté por qué había venido. Me miró directamente a los ojos. Mereces saber toda la verdad, dijo. Tus padres le han estado diciendo a todo el mundo que abandonaste a la familia, que eras mentalmente inestable, que les robaste dinero antes de desaparecer, que pasaron años buscándote. Todas mentiras para encubrir lo que habían hecho. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Cómo sabes que esto es verdad? Sacó su teléfono y me mostró publicaciones de Facebook de hace años. Mi mamá pidiendo oraciones para encontrar a su hija problemática.
Mi papá afirmando que me había llevado sus ahorros antes de huir. Publicaciones sobre contratar investigadores privados, sobre revisar refugios para personas sin hogar, todo cuidadosamente elaborado para hacerlos ver como víctimas. Todo fechado años después de que me habían abandonado. Jenny se disculpó por haber sido parte de ello incluso sin saberlo. Dijo que también había confrontado a mis padres, que le habían confesado todo cuando ella amenazó con contarle a toda la familia la verdad, que estaban desesperados ahora porque sus mentiras se estaban desmoronando, que mi podcast había hecho que la gente hiciera preguntas que no podían responder. Su hija se despertó entonces, una linda niña pequeña con cabello rizado. «Esta es Lily», dijo Jenny suavemente. «Tiene 3 años. Tengo otra hija en camino. Quiero que mis hijos conozcan a su tía, pero solo si tú también lo quieres, sin presiones, sin culpa. Solo una puerta abierta si alguna vez decides cruzarla». Después de que se fueron, me senté en mi apartamento durante horas procesando todo. Llamé a Melissa, de nuevo le conté todo lo que Jenny había dicho. No se sorprendió. «Los abusadores a menudo controlan la narrativa», explicó. «Crean realidades alternativas donde ellos son las víctimas». Me preguntó qué quería hacer ahora. Honestamente, no lo sabía. Esa noche, recibí otro correo electrónico de mi papá. Este era diferente, enojado, amenazante. Dijo que si contaba mentiras sobre ellos en Internet, me demandarían por difamación. Dijo que tenían pruebas de que les había robado. Dijo que acudirían a los medios de comunicación con su versión si no bajaba el podcast y emitía una disculpa pública. Dijo que esperaban una compensación financiera por el daño a sus reputaciones. Se lo reenvié a Melissa y luego a mi abogado Marcus. Me llamó de inmediato. «Estas son amenazas vacías», me aseguró. «La verdad es una defensa absoluta contra la difamación. Guarda todo pero no respondas. Yo me encargaré si realmente presentan algo, lo cual dudo que hagan. La gente que realmente va a demandar no suele anunciarlo primero». Al día siguiente, recibí una llamada de Michael. Dejé que fuera al buzón de voz. Sonaba en pánico. «Emma Jenny me dijo que te visitó. Nuestros padres están furiosos. Ahora también están diciendo cosas terribles sobre ella. Tengo miedo de que intenten algo desesperado. Por favor, devuélveme la llamada al teléfono de Jenny, no al mío». Ya no sabía en qué creer. Llamé a Marcus otra vez. Sugirió reunirme con Michael y Jenny en algún lugar público con él presente como mi abogado solo para escucharlos. Accedí a regañadientes. Programamos una reunión en un restaurante cerca de la oficina de Marcus para el día siguiente. Llegaron a tiempo. Ambos se veían terribles, estresados, exhaustos. Jenny tenía un moretón en el brazo que intentaba ocultar. Michael no podía hacer contacto visual. «Soy Marcus, el abogado de Emma», dijo al sentarnos, lo que hizo que Michael se estremeciera. Pero nos sentamos, pedimos café y empezaron a hablar. La historia que salió a la luz era peor de lo que había imaginado. Mis padres habían estado viviendo a expensas de Michael durante años, mudándose dentro y fuera de su casa, tomando dinero para emergencias, cuidando a sus hijos, mientras criticaban su crianza. Cuando Jenny los confrontó sobre mí, mi papá le había agarrado el brazo, lo suficientemente fuerte como para dejarle marcas. Michael los había echado. Ahora se quedaban en un motel llamando constantemente, presentándose en su trabajo. Escuché sin interrumpir, vi a mi hermano derrumbarse mientras describía cómo nuestros padres lo habían controlado toda su vida. Cómo lo habían convencido de que yo los había abandonado. Cómo había estado demasiado asustado para cuestionar su versión de los hechos. Cómo había estado atrapado en su red de manipulación y mentiras durante 12 años, cómo estaba aterrorizado de que lastimaran a Jenny o a los niños. Marcus hizo preguntas cuidadosas sobre los enredos financieros, sobre títulos de propiedad y cuentas bancarias, sobre si mis padres tenían llaves de su casa. Michael respondió a todo. Dijo que habían sido cofirmantes de su hipoteca. Dijo que su padre todavía estaba en su cuenta bancaria de cuando estaba en la universidad. Dijo que tenían llaves de repuesto. Dijo que conocían todas sus contraseñas. Marcus tomó notas mirándome de vez en cuando.
Al final de la reunión, me sentí agotada pero más clara. Esto ya no se trataba solo de mí. Michael y Jenny también eran víctimas a su manera, diferentes a mí pero aún atrapados. Marcus sugirió que hablaran con un abogado propio. Les dio la tarjeta, de un colega les dijo que cambiaran sus cerraduras, contraseñas y cuentas bancarias de inmediato. Asintieron luciendo abrumados pero agradecidos. Cuando nos íbamos, Michael me abrazó. Esta vez le devolví el abrazo. No era perdón, aún no, pero era algo, un reconocimiento de que ambos habíamos sido dañados por las mismas personas, que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente a sanar. Esa noche recibí una serie de mensajes de texto cada vez más desquiciados desde los números de mis padres. Acusaciones, amenazas, viajes de culpa. Los bloqueé a todos. Luego llamé a Jenny. Pregunté si estaban a salvo. Dijo que sí. Habían cambiado las cerraduras. Se habían quedado con unos amigos la noche anterior. Estamos considerando una orden de restricción. Me sentí aliviada, pero todavía preocupada. A la mañana siguiente, me desperté porque sonaba mi teléfono. Era Jenny, histérica. «Entraron a nuestra casa», sollozó. Se llevaron las fotos de bebé de Lily, documentos importantes, la computadora portátil de Michael. Dejaron una nota. «Los asuntos familiares deben quedarse en la familia». Le dije que llamara a la policía de inmediato. Le dije que me encontraría con ellos en su casa. Llamé a Marcus en mi camino. Cuando llegué, había una patrulla de policía afuera de su casa. Un oficial estaba tomando declaraciones en la sala de estar. El lugar era un desastre. Cajones sacados, papeles esparcidos. Michael estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. Jenny le estaba señalando los artículos faltantes al oficial. Me presenté como familia que estaba allí para ayudar. El oficial parecía escéptico de que los abuelos entraran a robar. «¿Están seguros de que no usaron simplemente una llave?», preguntó. «Tal vez esto es un malentendido». Jenny le mostró su brazo. Magullado le habló sobre el comportamiento que iba en aumento, sobre las amenazas, sobre cómo los habían estado acosando. Tomó notas, pero no parecía convencido. Dijo que sin pruebas sería difícil probar quién hizo esto. Después de que la policía se fue, limpiamos juntos. Encontramos más cosas faltantes, álbumes de fotos, documentos financieros, la llave de repuesto de su auto. Michael parecía derrotado. «Esto es mi culpa», dijo. «Debería haber protegido mejor a mi familia. Debería haberme enfrentado a ellos hace años. Debería haberte buscado con más empeño». No estuve en desacuerdo, pero tampoco quise hundirlo más. Ya estábamos más allá de eso. Marcus llegó cuando estábamos terminando. Miró a su alrededor con expresión sombría. Dijo que esto cambiaba las cosas, que necesitábamos documentar todo, que el allanamiento de morada era un delito grave, que todos deberíamos quedarnos en otro lugar durante unos días, que nos ayudaría a solicitar órdenes de restricción de emergencia por la mañana. Asintimos demasiado exhaustos para discutir. Jenny preparó las maletas para ellos, mientras Michael y yo asegurábamos la casa lo mejor que podíamos. Cambiamos las cerraduras de nuevo, revisamos las ventanas, discutimos sobre cámaras de seguridad. Se sentía surrealista tomar estas precauciones contra nuestros propios padres, pero también necesario. Habían cruzado una línea que no se podía descruzar. Cuando nos íbamos, Michael recibió un mensaje de texto de nuestro papá. Solo 3 palabras. «Te estamos vigilando». Me lo mostró con las manos temblando. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Marcus. Entonces tomé una decisión. Les dije que vendrían a quedarse conmigo. Mi edificio tenía seguridad, cámaras, un portero que ya sabía que no debía dejar entrar a nuestros padres. Aceptaron agradecidos. Esa noche, los 4 comimos comida para llevar en mi sala de estar. Lily jugó con juguetes que Jenny había empacado. Hablamos en voz baja sobre los siguientes pasos, sobre las órdenes de restricción, sobre los informes policiales, sobre cambiar los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico, sobre la posibilidad de mudarse a una nueva casa, sobre cómo protegerse a largo plazo. No era la reunión familiar que alguna vez imaginé. Estar sentada allí con el hermano que había permitido que me abandonaran su esposa
que había creído mentiras sobre mí y su hija que era inocente en todo esto. Pero de alguna manera se sentía correcto, como si finalmente estuviéramos enfrentando la verdad juntos. Como si tal vez, solo tal vez, pudiéramos construir algo nuevo de las cenizas de lo que nuestros padres habían destruido. A la mañana siguiente, Marcus llamó y dijo que había presentado órdenes de restricción de emergencia para todos nosotros. Dijo que teníamos que comparecer ante el tribunal la próxima semana para hacerlas permanentes. Dijo que también había denunciado el allanamiento a un detective que conocía, quien se lo estaba tomando más en serio que los oficiales que respondieron a la llamada. Dijo que todos debíamos permanecer juntos hasta que esto se resolviera. Estuve de acuerdo. Llamé a mi asistente y le dije que trabajaría desde casa indefinidamente. Emergencia familiar. Ella lo entendió, reorganizó mi agenda. Configuré un espacio de trabajo en mi habitación de invitados para Michael, que también necesitaba trabajar de forma remota. Jenny y Lily se apoderaron de mi sala de estar, construyendo fuertes de almohadas y viendo dibujos animados. Era extraño tener gente en mi espacio. Había vivido sola durante años. Me gustaban mis rutinas tranquilas, mis encimeras limpias, mi fregadero vacío. Pero también había algo reconfortante en el ruido, en la risa de Lily, en el suave tarareo de Jenny, mientras doblaba la ropa, en el tecleo de Michael desde la otra habitación. Se sentía como una familia. No la familia que me había abandonado, sino tal vez la familia en la que podíamos convertirnos. Esa tarde, mi portero llamó y dijo que había una entrega de flores. Le dije que revisara la tarjeta antes de enviarlas arriba. Me la leyó. «Sabemos dónde están todos. Esto no ha terminado». Le dije que rechazara la entrega, que llamara a la policía si el repartidor no se las llevaba de vuelta. Luego llamé a Marcus de nuevo. Dijo que añadiría esto a nuestro expediente, que fortalecía nuestra solicitud de órdenes de restricción, que estábamos haciendo todo bien. No les hablé a Michael ni a Jenny sobre las flores. Ya estaban lo suficientemente estresados. En cambio, pedí compras adicionales, preparé la cena para todos. Jugué con Lily, traté de crear algo de normalidad en esta extraña situación. Pero esa noche, después de que todos estuvieron dormidos, me senté sola en mi cocina y finalmente me permití sentir todo. El miedo, la ira, el dolor, la extraña esperanza. Lloré silenciosamente en un paño de cocina para que nadie me escuchara. Por la mañana, Jenny me encontró haciendo café y me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que sí, pero ella no me creyó. Se sentó en la encimera. «Está bien no estar bien, Emma», dijo suavemente. «Yo tampoco lo estoy». Michael llora en la ducha donde cree que nadie puede escucharlo. Lily sigue preguntando cuándo podemos irnos a casa. Toda esta situación es terrible, pero estoy agradecida de que la estemos enfrentando juntos. Miré a esta mujer que apenas conocía y que de alguna manera ahora era parte de mi vida. Le pregunté por qué había acudido a mí ese primer día, por qué había elegido creerme a mí antes que a la familia que conocía desde hacía años. Ella sonrió con tristeza. «Siempre he sentido que algo andaba mal con tus padres, con las historias que contaban, con la forma en que controlaban a Michael». El podcast confirmó mis sospechas. No podía permitir que mis hijas crecieran pensando que abandonar a un hijo es algo aceptable en algún escenario. Nos abrazamos entonces por primera vez. Se sintió incómodo pero genuino, como el comienzo de algo. No exactamente una amistad, aún no, pero sí comprensión, solidaridad, una determinación compartida para romper el ciclo de maltrato que nos había dañado a todos. Los siguientes días cayeron en una rutina. Trabajar, cocinar, jugar con Lily, contactar con Marcus, saltar ante ruidos inesperados, estremecernos cuando sonaban los teléfonos, vivir en un extraño limbo de normalidad doméstica y tensión subyacente. Estábamos a salvo, pero no en paz juntos, pero aún sanando siendo familia, pero aún aprendiendo lo que eso significaba. El viernes, Marcus llamó con noticias. El detective había encontrado pruebas. Las imágenes de seguridad de una gasolinera cerca de la casa de Michael mostraban el auto de nuestros padres estacionado allí durante la hora del allanamiento. La audiencia para la orden de restricción estaba programada para el lunes.
Confiaba en que nos la aprobarían. Todos nos sentimos aliviados, pero todavía ansiosos, todavía esperando la siguiente escalada. Llegó esa noche. Un ladrillo a través de la ventana del auto de Michael en el garaje de estacionamiento. Sin nota esta vez. No había necesidad de una. El mensaje era claro. Las imágenes de seguridad del edificio mostraban a un hombre con una gorra de béisbol, el rostro cuidadosamente apartado de las cámaras. No pudimos probar que fuera nuestro papá, pero todos lo sabíamos. Presentamos otro informe policial. Lo añadimos a nuestro expediente del caso. Intentamos que Lily no viera lo asustados que estábamos. El domingo por la noche, nos sentamos juntos para hacer un plan para el tribunal. ¿Qué usar, qué decir, qué pruebas llevar? ¿Cómo explicar nuestra historia familiar sin parecer locos? ¿Cómo hacerle entender al juez el patrón de escalada, cómo protegernos legal y físicamente? Se sentía surrealista discutir sobre nuestros padres de esta manera, como si habláramos de extraños peligrosos que resultan compartir nuestro ADN. Mientras hablábamos, mi teléfono sonó con una notificación de correo electrónico de mi mamá. Línea de asunto, última oportunidad. Casi lo borro sin leer, pero algo me hizo abrirlo. Era corto, solo una línea. Si van al tribunal, mañana lo lamentarán por el resto de su vida. Se lo mostré a Marcus, que se había quedado a cenar. Tomó una captura de pantalla, la agregó a nuestro expediente, me dijo que no respondiera. Dijo que este tipo de amenaza solo ayudaría a nuestro caso. Esa noche, ninguno de nosotros durmió bien. Me la pasé revisando mis cerraduras, escuchando ruidos, preguntándome qué podrían hacer mis padres a continuación, preguntándome si estábamos exagerando, preguntándome si nos estábamos quedando cortos, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto. De adolescente abandonada a mujer de negocios exitosa y ahora escondida en mi propio apartamento de las personas que me dieron la vida. El lunes por la mañana llegó con una extraña calma. Nos vestimos con cuidado casual, de negocios respetables, confiables. Jenny hizo arreglos para que una amiga cuidara de Lily. Condujimos al tribunal en autos separados por si acaso. Nos reunimos con Marcus en los escalones de afuera. Parecía confiado con su maletín en la mano. Nos dijo que había manejado docenas de casos como este, que la evidencia era fuerte, que los jueces tomaban en serio las amenazas, que estaríamos protegidos. Al entrar al tribunal los vi. Mis padres estaban de pie cerca de la entrada, luciendo más mayores de lo que recordaba, de alguna manera más pequeños. Mi mamá me vio primero, hizo un movimiento hacia mí. Mi papá la agarró del brazo, la contuvo. Nos vieron pasar, no hablaron, no intentaron acercarse, solo miraron con una mezcla de ira y algo más, algo que podría haber sido miedo. Pasamos junto a ellos hacia el edificio. Nos registramos en seguridad. Seguimos a Marcus hasta la sala del tribunal correcta. Nos sentamos juntos en un banco esperando que llamaran nuestro caso. Podía sentir a mis padres entrar detrás de nosotros. Podía sentir que se sentaban en el lado opuesto de la habitación. Casi podía escuchar su conversación susurrada, pero no me di la vuelta. Mantuve los ojos al frente, concentrada en respirar. El juez llamó nuestro caso. Nos pusimos de pie, caminamos hacia el frente, tomamos nuestros lugares. Marcus presentó nuestra evidencia con calma. El allanamiento, los mensajes de texto amenazantes, las flores, el ladrillo, el correo electrónico, el historial de abandono y manipulación. El juez escuchó con atención, hizo preguntas aclaratorias, miró a nuestros padres con creciente preocupación. Cuando fue su turno, mis padres se acercaron al estrado. Sin abogados, solo ellos. Mi papá habló. Primero afirmó que estábamos exagerando, que solo intentaban reconectar con la familia, que nunca habían infringido ninguna ley, que nos amaban y querían enmendar las cosas, que todo esto era un malentendido sacado de proporción. El juez preguntó por las imágenes de seguridad, los mensajes amenazantes. Mi papá lo negó todo, dijo que no eran ellos en las imágenes. Dijo que sus textos estaban siendo mal interpretados. Dijo que ellos eran las víctimas aquí, no nosotros. Mi mamá asentía de vez en cuando, secándose los ojos con un pañuelo. Luego,
El juez les preguntó directamente sobre mi abandono a los 17 años. Mi papá dudó, empezó a hablar sobre adolescentes problemáticos, sobre decisiones difíciles, sobre hacer lo que creían mejor. El juez lo interrumpió y volvió a preguntar directamente. Dejó a su hija menor de edad sola y se mudó a otro estado. Mi papá miró hacia abajo, murmuró algo sobre dificultades financieras. La expresión del juez se endureció. Después de escuchar a ambas partes, el juez concedió nuestras órdenes de restricción. 3 años sin contacto, sin acercarse a nuestras casas o lugares de trabajo, sin mensajes a través de terceros. Cualquier violación resultaría en un arresto inmediato. Mis padres parecían atónitos, como si no pudieran creer que esto estuviera sucediendo, como si nunca hubieran enfrentado consecuencias antes. Al salir de la sala del tribunal, mi mamá pronunció mi nombre una sola vez. Suavemente. Seguí caminando. No miré atrás. Sentí que un peso se levantaba con cada paso. No, la sanación aún no, pero el comienzo de ella. El primer límite real que no podía ser cruzado sin graves consecuencias. Afuera, Marcus nos estrechó la mano a todos. Dijo que lo habíamos hecho bien. Dijo que las órdenes eran sólidas. Dijo que lo llamáramos de inmediato si había alguna violación. Dijo que estaba orgulloso de nosotros por defendernos. Le dimos las gracias, sintiéndonos aturdidos pero aliviados como sobrevivientes de un desastre natural, parpadeando a la luz del sol. Michael me abrazó en los escalones del tribunal. Un abrazo de verdad esta vez. Lo siento, Emma, dijo con la voz quebrada. Por todo. Por no protegerte entonces, por no encontrarte antes, por creer sus mentiras, por traer este caos de vuelta a tu vida. Le devolví el abrazo. Le dije que íbamos a estar bien, que ahora nos teníamos el uno al otro, que podíamos construir algo nuevo, algo mejor. Mientras caminábamos hacia nuestros autos, sentí que mi teléfono vibraba. Un mensaje de texto de un número desconocido. Casi no lo reviso, pero cuando lo hice sentí un escalofrío. Era una foto de Lily en la casa de su amiga jugando en el patio trasero sin darse cuenta de que estaba siendo observada. Debajo, solo 4 palabras. Esto aún no termina. Le mostré el mensaje de texto a Michael de inmediato. Su rostro palideció. Llamó a Jenny, que ya estaba de camino a recoger a Lily. Les dije que se reunieran con nosotros en mi apartamento. Luego llamé a Marcus desde el auto. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Me dijo que le reenviara el mensaje y condujera directo a casa. Dijo que llamaría a la policía y nos reuniríamos allí. Dijo que esta era una clara violación a la orden de restricción. Dijo que mantuviéramos la calma, pero estuviéramos alerta. El viaje de regreso pareció eterno. Estaba revisando constantemente mis espejos paranoica de que mis padres me estuvieran siguiendo. Cuando finalmente entré al garaje de mi edificio, me quedé sentada en el auto por un minuto solo respirando, intentando recomponerme antes de enfrentar a Michael y Jenny. Me necesitaban fuerte en este momento. Los encontré ya en mi apartamento. Jenny abrazaba a Lily como si fuera a desaparecer. La pobre niña parecía confundida y asustada. Michael caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello una y otra vez. Les mostré el mensaje. Jenny empezó a llorar, dijo que habían estado vigilando a su bebé. Dijo que nunca se perdonaría si algo le pasaba a Lily. Michael las rodeó a ambas con sus brazos luciendo más decidido de lo que lo había visto nunca. Marcus llegó 20 minutos después con 2 oficiales de policía. Tomaron nuestras declaraciones, miraron el mensaje, hicieron algunas llamadas. Dijeron que enviarían una patrulla a la casa del amigo para revisar cómo estaban las cosas. Dijeron que intentarían rastrear el número. Dijeron que aumentarían las patrullas alrededor de mi edificio. Todas las cosas correctas. Pero me daba cuenta de que no entendían del todo lo peligrosos que podían ser mis padres, lo impredecibles, lo desesperados. Después de que la policía se fue, nos sentamos en mi sala tratando de descifrar los próximos pasos. Jenny sugirió ir a un hotel bajo nombres diferentes. Michael pensó que deberíamos conducir hasta la casa de su primo en unos estados de distancia. Yo solo me quedé ahí, enojándome más a cada minuto que pasaba. Esto
era una porquería. Habíamos hecho todo bien. Seguimos todos los canales legales, conseguimos nuestras órdenes de restricción y ellos todavía nos aterrorizaban, todavía controlaban nuestras vidas a través del miedo. Me levanté de repente. Terminé de huir, dije. Terminé de esconderme, terminé de dejar que dicten cómo vivo mi vida. Ya me robaron mi infancia. No les voy a dar mi vida adulta también. Michael me miró como si estuviera loca. ¿Qué planeas hacer? Honestamente, aún no lo sabía, pero sabía que no podíamos seguir viviendo así. Esa noche, nos turnamos para vigilar mientras los demás dormían. Tomé el primer turno sentada junto a la ventana de mi sala con todas las luces apagadas, vigilando la calle de abajo. Alrededor de las 2 de la mañana, vi un auto que reconocí el viejo Buick de mi papá. Dio la vuelta a la manzana 3 veces antes de estacionarse al otro lado de la calle. Tomé fotos con mi teléfono y luego desperté a Michael. Observamos juntos cómo nuestro papá se sentaba en su auto simplemente mirando hacia mi edificio sin acercarse, sin violar la orden de restricción, técnicamente solo dejándonos saber que estaba allí, vigilando, esperando. Por la mañana le envié las fotos a Marcus. Dijo que era preocupante, pero no técnicamente una violación, ya que mi papá se quedó en su auto lejos del edificio. Dijo que siguiera documentando todo. Dijo que había vuelto a hablar con el detective. Colgué sintiéndome frustrada. El sistema legal tenía límites. Las órdenes de restricción eran solo pedazos de papel. No podían detener a alguien decidido a lastimarte. Jenny y Michael decidieron llevar a Lily a un hotel por unos días en algún lugar con pasillos interiores y buena seguridad. Les ayudé a empacar, los abracé. Para despedirme, prometí comunicarme cada par de horas. Después de que se fueron, me senté en mi apartamento vacío, sintiéndome extrañamente en calma, como si hubiera llegado a algún tipo de punto de decisión, como si no pudiera seguir viviendo en este limbo. Llamé a Melissa, le conté todo, le pregunté qué pensaba que debería hacer. Se quedó callada un minuto. Luego me hizo una pregunta que me golpeó fuerte. ¿Qué es lo que realmente quieres de tus padres? No lo que no quería, no de lo que tenía miedo, sino lo que quería activamente. Me di cuenta de que nunca había pensado en eso de esa manera. Después de colgar, hice una lista. Lo que quería. 1. Vivir sin miedo. 2. Tener una relación con mi hermano y su familia. 3. Dejar de sentirme responsable por las acciones de mis padres. 4. Ser libre del pasado. En ninguna parte de esa lista estaba la reconciliación con mis padres. En ninguna parte estaba el perdón. En ninguna parte estaba el entender por qué hicieron lo que hicieron. Solo quería liberarme de ellos. Esa tarde hice una locura. Les envié un correo electrónico a mis padres. Solo un mensaje corto. Sé que están vigilando mi edificio. Sé que no van a parar, así que hablemos una última vez. Mañana al mediodía. La cafetería en la calle 8. Solo yo. Sin policía, sin abogados. Después de eso nos dejarán en paz a todos para siempre. Presioné enviar antes de poder cambiar de opinión. No le dije a Michael ni a Jenny. No le dije a Marcus ni a Melissa. Esto era algo que necesitaba hacer yo misma por mí misma. No era tan ingenua como para pensar que mis padres de repente se convertirían en personas razonables, pero necesitaba enfrentarlos en mis términos. Necesitaba decir mi verdad. Necesitaba terminar este ciclo de una vez por todas. Mi papá respondió en cuestión de minutos, solo ahí estaremos. Sin amenazas, sin viajes de culpa, solo confirmación. Pasé el resto del día preparándome no físicamente, sino mentalmente. Pensando en lo que quería decir, lo que necesitaba que escucharan, los límites que necesitaba establecer. Dormí sorprendentemente bien esa noche, como si tomar la decisión me hubiera quitado un peso de encima. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, no para impresionarlos, solo para sentirme fuerte, segura. Tomé un Uber a la cafetería llegando 15 minutos antes. Elegí una mesa en la esquina trasera donde pudiera ver la puerta pero sin ser inmediatamente visible desde afuera. Pedí un café que realmente no quería. Simplemente me senté a esperar sorprendentemente tranquila. Llegaron exactamente al mediodía. Se veían mayores que en el tribunal, más cansados. Mi mamá me vio primero, le dio un codazo a mi papá.
Caminaron lentamente hacia mí, como si se estuvieran acercando a un animal salvaje que pudiera huir, y se sentaron frente a mí sin hablar. Simplemente nos miramos por un largo momento. Estos extraños que eran mis padres, estas personas que me habían moldeado de maneras que nunca entenderían. Yo hablé primero. No convoqué a esta reunión para reconciliarme, ni para darles dinero, ni para escuchar excusas. Lo cité para hacerles entender una cosa. Se acabó. Han perdido. No solo el caso en la corte. Me han perdido a mí, han perdido a Michael, a sus nietos, han perdido cualquier posibilidad de ser parte de nuestras vidas. Y si no pueden aceptar eso, si siguen acosándonos, amenazándonos, tratando de forzar su camino de regreso, los destruiré. Mi papá empezó a interrumpir. Levanté la mano. No he terminado. Luego saqué mi teléfono, les mostré las capturas de pantalla de todos sus mensajes amenazantes, la foto de Lily, los correos electrónicos. He enviado copias a todos en sus vidas, a sus hermanos, a su iglesia, a sus vecinos, a sus empleadores, a todos. No las he enviado todavía, pero lo haré si nos vuelven a contactar. Si se acercan a nuestras casas, si siquiera mencionan nuestros nombres a cualquiera que hayamos conocido. Mi mamá empezó a llorar. Solo queremos recuperar a nuestra familia. Cometimos errores, pero merecemos otra oportunidad. Estamos envejeciendo y no queremos morir solos. La miré por un largo momento. Deberías haber pensado en eso antes de abandonar a tu hija de 17 años. Antes de mentirle a todos sobre lo que habías hecho, antes de entrar por la fuerza a la casa de Michael, antes de amenazar a tu propio nieto. Mi papá se enojó entonces. Eres una desagradecida. Siempre has sido difícil. Has puesto a tu hermano en nuestra contra. ¿Nos debes el haberte criado? Simplemente me reí. Me reí literalmente en su cara. ¿De verdad creen que tienen derecho a alguna gratitud por hacer lo mínimo como padres durante 17 años antes de abandonarme por completo? ¿Creen que su crianza fue tan estelar que debería estarles agradeciendo por ello? No tuvo respuesta para eso. Solo se quedó sentado allí, con la cara roja y en silencio. Mi mamá seguía llorando, pero yo no sentía nada. Ni culpa ni lástima, solo la fría claridad de que esta gente nunca iba a cambiar. Nunca iba a asumir la responsabilidad, nunca iban a ser los padres que yo merecía. Me levanté para irme. Esta es su última advertencia. La próxima vez que violen la orden de restricción, no llamaré solo a la policía. Me aseguraré de que todos los que conocen entiendan exactamente qué tipo de personas son en realidad. Tengo los recursos para hacer sus vidas muy difíciles si me obligan a hacerlo. No quiero hacerlo, pero lo haré para proteger a mi familia. A mi verdadera familia, a Michael, Jenny, Lily, a las personas que yo elijo. Mientras me alejaba, mi mamá me llamó por la espalda. ¿De verdad nos odias tanto? Me detuve y me di la vuelta. No los odio, no siento nada por ustedes. Son extraños para mí ahora y esa es su pérdida, no la mía. Salí de esa cafetería sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Llamé a Michael desde la acera y le conté todo. Se molestó al principio por haberme reunido con ellos a solas, luego se preocupó de que pudieran tomar represalias, pero sobre todo parecía aliviado de que alguien finalmente les hubiera hecho frente directamente. Dijo que desearía haber tenido el valor de hacerlo hace años. Regresé a mi apartamento, empaqué una bolsa y decidí unirme a Michael y su familia en su hotel por unos días solo para estar seguros. Cuando llegué allí, Lily corrió a abrazarme. «Tía Emma», me llamó por primera vez. Casi me pongo a llorar. Jenny también me abrazó. Dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que esperaba que finalmente encontrara algo de paz. Michael simplemente me apretó el hombro. No hicieron falta palabras. Pasamos los siguientes días en un limbo extraño, esperando a que mis padres hicieran su siguiente movimiento, revisando nuestros teléfonos constantemente, saltando ante ruidos inesperados. Pero no pasó nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni avistamientos de su auto, solo silencio. Después de una semana, Michael y Jenny decidieron irse a casa. Cambiaron todas sus cerraduras otra vez, instalaron cámaras de seguridad, hicieron planes para poner su casa a la venta y comenzaron a buscar lugares más cerca de mi ciudad. Yo también volví a mi apartamento.
De vuelta al trabajo, de vuelta a algo parecido a una vida normal. Pasaron 2 semanas, luego un mes. Nada de mis padres. Marcus se comunicaba regularmente. Dijo que el detective había confirmado que habían regresado a su estado de origen. Dijo que las órdenes de restricción seguían vigentes. Dijo que debíamos mantenernos alerta pero tratar de seguir adelante con nuestras vidas. Poco a poco lo hicimos. Michael encontró un nuevo trabajo en mi ciudad. Jenny inscribió a Lily en el preescolar. Compraron una casa a 20 minutos de mi apartamento. Cenábamos juntos todos los domingos. Empezamos a construir nuevas tradiciones, nuevos recuerdos. Un nuevo tipo de familia basada en la elección en lugar de en la obligación. Yo seguía esperando sentir algo respecto a mis padres. Dolor tal vez o culpa o ira. Pero sobre todo sentía alivio, como si finalmente hubiera soltado un peso enorme que llevaba cargando desde que tenía 17 años. Como si finalmente pudiera enfocarme en el futuro en lugar del pasado. 6 meses después del enfrentamiento en la cafetería, recibí una carta que fue redirigida a través de Marcus para que mi dirección se mantuviera en privado enviada por mi mamá. Casi no la abro, casi la tiro sin leer. Pero la curiosidad ganó. Era corta, solo un par de párrafos, sin excusas esta vez, sin exigencias, solo un reconocimiento de que me habían lastimado profundamente, de que habían fallado como padres, de que entendían por qué no quería tener nada que ver con ellos. Decían que estaban recibiendo terapia, que respetarían las órdenes de restricción, que esperaban que algún día yo pudiera estar dispuesta a escuchar una disculpa adecuada, pero que entendían si ese día nunca llegaba. Se la mostré a Michael. Él recibió una carta similar. Lo hablamos durante la cena esa noche sobre si era sincera, sobre si cambiaba algo, sobre si alguna vez podríamos volver a confiar en ellos. No llegamos a ninguna conclusión, solo acordamos tomarlo un día a la vez para priorizar nuestra sanación, para proteger a la familia que estábamos construyendo. Guardo la carta en el cajón de mi escritorio. No porque esté lista para perdonar, no porque quiera una reconciliación, sino porque representa algo importante que mis padres finalmente reconocen: mi derecho a establecer límites, mi derecho a elegir a quién permito en mi vida, mi derecho a definir lo que es una familia en mis propios términos. La semana pasada, Lily tuvo su fiesta de cumpleaños número 4. Michael y Jenny me invitaron a ayudar a planearla. La hicimos en mi apartamento. Globos por todas partes, un pastel que ordené en una panadería elegante, regalos apilados en la mesa de centro, Lily corriendo por ahí en un vestido de princesa riendo, Jenny tomando fotos, Michael cocinando a la parrilla en mi balcón, amigos pasándola a saludar durante todo el día. Tanto ruido, tanta alegría. En un momento, me alejé hacia la cocina por un instante a solas, solo mirando por la puerta. Como Michael le daba vueltas a Lily mientras Jenny se reía de algo que un amigo dijo. Al ver mi apartamento, alguna vez tan vacío y silencioso, lleno de vida y amor, pensé en esa nota en la encimera de mi cocina hace 12 años. Ya te las arreglarás. Y lo había hecho. No de la manera que ellos querían, pero había resuelto qué debería ser una familia, cómo debería verse el amor, lo que merecía desde el principio. No digo que todo sea perfecto ahora. Todavía tengo problemas de confianza. Todavía voy a terapia todas las semanas. Todavía a veces tengo pesadillas de que me abandonan. Todavía me estremezco cuando el timbre de mi puerta suena inesperadamente. Pero estoy sanando. Todos estamos construyendo algo nuevo a partir de las piezas rotas de nuestro pasado. Algo más fuerte, algo elegido, algo real. A veces la gente me pregunta si alguna vez me reconciliaré con mis padres, si alguna vez dejaré que conozcan a Lily, si alguna vez los perdonaré por lo que hicieron. Aún no tengo respuestas a esas preguntas. Tal vez algún día, tal vez nunca. Pero lo que sí sé es esto ya no me define lo que me hicieron. Me define lo que construí después, la persona que elegí, ser la familia que elegí crear.